Un libro en las manos para comenzar la tarde. Sean bienvenidos, un placer como siempre acompañarles. Enseguida estamos en el exterior, sigue la jornada del Teatro del Siglo de Oro en su 36ª edición. Hoy se inaugura, por cierto, a esta hora de la tarde en el Museo de la Guitarra el ciclo académico. Este señor que se llama Rafael Santandreu presenta este libro, que vaya por la 5ª edición, muy significativo, es su nueva entrega, esta misma tarde a las 8 en la Casa de las Mariposas, de la mano del Diario de Almería, dentro, bueno, de ese ciclo que ha venido a llamar Diario de los Libros. Antes que este, que ha titulado Nada es tan terrible, la filosofía de los más fuertes y felices, hay 3 libros anteriores. Uno de ellos, en fin, éxito rotundo, los 3, pero cabe destacar uno que tituló El arte de no amargarse la vida, las gafas de la felicidad, sería otro de los títulos, Ser feliz en Alaska. Nos atiende en unos minutos, algo que le agradezco enormemente. Bienvenido, buenas tardes, Rafael. ¿Qué tal, cómo estamos? Muy bien. Estaba comentando que viene de promocionar el libro esta gira como una rockstar prácticamente, 35 presentaciones, esta sería el número 36 o la 35, no sé. Esto para un escritor, ya no te hablo en tu faceta de psicólogo que eres, ¿no? Evidentemente, pero para un escritor esto hay que hacerlo sí o sí, si se hace con gusto, como es tu caso, pues ahí es. Bienvenido sea, ¿no? ¿Sí? Claro, a mí me gusta mucho viajar, me gusta conocer a los lectores. A veces me explican, en las conferencias, en las charlas que doy, me explican experiencias de transformación increíbles, ¿no? Personas que han pasado de ser débiles a nivel emocional a muy fuertes, ¿no? Y dices, bueno, explícame, y me explican la historia, yo aprendo también, o sea que es fantástico. ¿Hay algo de formación profesional a que ayude a acercarse a la gente para saber cómo somos? Por ejemplo, ahora en el ratito que vamos a estar hablando tú y yo, no creas. No hay tiempo para ello, ¿no? No, porque a nosotros los psicólogos nos tienes que explicar qué problema tienes. Y entonces, muy rápido vemos que es todo lo que sucede porque es cierto que los trastornos emocionales, la depresión, la ansiedad, los ataques de pánico, las obsesiones, ya los conocemos muy bien. Entonces, a la que me hables 3 minutos ya sé lo que te pasa, cuánto tiempo llevas con eso y cuál va a ser el pronóstico. Muy rápido, pero me has de explicar. Vale. Es como un médico, ¿no? Que te pregunta, ¿qué te duele? ¿No? Algo tengo que saber. Efectivamente. Psicoanálisis del, en fin, laureado Freud, psicología conductual y la psicología cognitiva, que es la que practicas, de las 3 corrientes que podemos decir ahí en la actualidad dentro de la psicología, y la que Rafael Santandreu practica en la cognitiva, la llamada psicología del pensamiento. Vamos a intentar aclarar esto, por lo menos saber tu opinión al respecto, Rafael. ¿Hasta qué punto nuestro comportamiento, el día a día, es el resultado de nuestros pensamientos? Por ejemplo. Pues casi completamente, ¿eh? De hecho, me gusta que me preguntes esto porque es la piedra angular de la psicología cognitiva o del pensamiento, que es una frase que ya dijo Epicteto, el filósofo, en el siglo I, que es: no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos acerca de lo que nos sucede. Para que la gente nos entienda, si alguien entra aquí y nos da una patada en el culo, igual nos indignamos, pero si estamos en un gimnasio de estos modernos y el monitor dice, venga, daros los unos a los otros en los glúteos porque se activa la circulación y se os van a poner maravillosos. Entonces nos gusta. Y es el mismo hecho, pero con una interpretación diferente. Entonces, ¿por qué? Porque nuestra mente lee, hace una lectura de todo lo que nos sucede, de prácticamente cualquier adversidad. Por lo tanto, lo que cuenta es lo que nos decimos. Entonces nosotros trabajamos transformando el diálogo interno que tenemos todos los días, cuando nos levantamos, especialmente cuando nos pasan las adversidades, ¿no? Pues eso, las personas fuertes tienen un diálogo determinado, las personas, cuando estamos más débiles, tenemos otro diálogo determinado. Esto es lo que hay que transformar. En este libro cuentas herramientas para cambiar prácticamente la vida. Yo creo que esto nos aferramos todos. Dejar de preocuparse, disfrutar más intensamente de la vida, tener 0 complejos, adquirir carisma, desactivar a las personas difíciles, por ejemplo, o acabar con todos los miedos. Esto es la panacea, ¿no? Esto se puede llevar a la práctica y funciona. Totalmente, totalmente. Mira, te voy a poner un ejemplo. Bueno, fíjate que el trabajo que hace la psicología cognitiva es parecido a lo que mucha gente te relata, o habrás oído algún caso, de personas que han tenido una enfermedad muy fuerte, un accidente, y después de eso te dicen, y lo han superado, y te dicen, mira, yo después de aquello que pasó, me tomo la vida de otra manera. Cierto. Ya no me preocupo tanto de pequeñas cosas, disfruto más de la familia, de la vida. Yo he cambiado el chip. Pues mira, nosotros tratamos de hacer eso,
pero sin que tengas un accidente o una enfermedad. Entonces, claro que se puede hacer. Si hay gente que lo hace espontáneamente, ¿no? Luego me hablabas, por ejemplo, uno de los puntos era perder todos los complejos. Por ejemplo, esto es muy fácil, en realidad, pero has de cambiar de estructura de pensamiento, ¿no? Fíjate que la gente mayor, jubilados, por ejemplo, ya no tienen complejos. Feo, guapo, listo, tonto, ya eso no les afecta. Bueno, ¿por qué? Porque han visto con su experiencia de manera muy clara que eso no es la clave de la felicidad. Pero es curioso esto de cuando se alcanza esas edades, cuando uno realmente, en fin, esperemos alcanzarlas tú y yo, ¿no? Pero la gente que está en casa que puede tener cierta edad, ¿no? Cuando uno empieza a saber realmente de qué va la vida, claro, es cuando tienes que empezar a despedirte de ella. Exactamente, ¿no? Pero cuidado, porque podemos adquirir esa filosofía antes, que es de lo que se trata, ¿no? Y esto, pues yo, por ejemplo, le diría a la gente joven, mira, aprende esto, trabájatelo bien y convéncete de que la belleza física, la inteligencia incluso, o la eficacia, no son valores importantes, porque eso no da la felicidad. Yo conozco mucha gente guapa, muy infeliz. Yo conozco gente muy inteligente que sabe resolver problemas de matemáticas de la leche, muy infeliz. Conozco gente muy eficaz, un ordenador es muy eficaz, pero no da la felicidad. Está bien, pero no da la felicidad. Lo único que da la felicidad, como saben las personas mayores, es el amor por la vida, por lo que tienes entre manos y por los demás. Esto es. Eso sí, entonces, fíjate que me llaman, Rafael, pero qué feo que eres. Bueno, no sé si soy muy feo o muy guapo, pero me da igual. Claro. Rafael, qué tonto que eres. Por supuesto que lo soy, todos lo somos, y no me importa eso. Entonces, fíjate que hay cosas que ya no me afectan porque no me las creo, no son importantes para mí. Entonces, una vez solo basas tu autoestima en tu capacidad de amar la vida y a los demás, ¿eso quién te lo va a tocar? Nadie. Por eso lo tenemos todos, lo puedes sacar más o puedes sacar menos. Por lo tanto, fíjate, me he sacado todos los complejos de un plumazo. Eso sí, si lo crees esto en profundidad, no vale creérselo a medias. Por eso los libros son gordotes, hay muchos argumentos y luego los tienes que hacer tuyos. Tienes que tomar esa filosofía, la de la persona que ha tenido el accidente, la de las personas mayores, etcétera, y creértelo de verdad. Complejos. Y los miedos. Esta mañana el compañero Diego Martínez del diario Almería, que te hacía una entrevista, hablabas precisamente de esto, ¿no? Hay una frase por ahí que dice, cuidado con los miedos, que son especialistas en robar sueños, ¿no? Tanto, claro. Y es esto que pasa, ¿no? Este miedo brutal a un montón de cosas que tenemos en la vida, ¿no? Claro, y todos los miedos son inventados, ¿no? Son frutos, en realidad, son fruto de exigencias, en realidad, ¿no? O de la creencia de que necesitas mucho para estar bien. Uy, qué miedo si no lo tengo. Por ejemplo, imagínate que yo tenía la creencia de que necesito pareja para ser feliz, para estar bien. Claro, eso genera... Si no la tienes, te haces un desgraciado a ti mismo, si piensas eso. Y si la tienes, también, porque, por ejemplo, eso genera el miedo a perderla, que son los celos exagerados, ¿no? Es un miedo exacerbado a perderlo, ¿no? Entonces ya no lo puedes disfrutar. Pues mira, la solución en ese miedo en concreto, por ejemplo, y en todo el resto de miedos es muy parecida, ¿eh? Es la renuncia alegre. Decirte, pero si yo nunca he necesitado pareja para ser feliz, ahora voy a disfrutar de ella, pero si la pierdo, yo seré feliz igual. Trabajo, el estrés en el trabajo, que es un miedo a hacerlo mal y que te echen también, ¿eh? Eso es. Pero si yo nunca he necesitado ese trabajo para ser feliz, podría hacer 1000 otras cosas maravillosas. Oye, desde limpiar oficinas, desde limpiar lavabos, y ser feliz también. Por lo tanto, miedo no voy a tener. Lo voy a intentar desarrollar de una manera feliz y hacerlo bien porque así me gusta. Y son cosas a las que, fíjate, uno de los principios de la psicología cognitiva es que, y esto es muy importante, es que las únicas necesidades del ser humano son el agua y la comida del día. Si tú más o menos puedes conseguir eso, ya puedes ser una persona muy feliz. Por lo tanto, un trabajo no lo necesito. Necesito el agua y la comida, y eso lo puedo conseguir. Relájate. Esa frase que utiliza, ¿no?, de San Francisco de Asís, cada día necesito menos cosas y las pocas que necesito, las necesito muy poco. Manejas un concepto, me parece muy acertado, una palabra, que vienes a decir así como la necesititis, ¿no? La enfermedad del siglo XXI. Nos da la impresión que estamos fabricando, y permítame la expresión, hablo de nuestros hijos, yo tengo 2. ¿Estamos fabricando adictos a esta enfermedad? Claro. Rafael. Sí. La necesititis, la creencia de que necesitamos mucho para estar bien.
Porque cada necesidad inventada es una carga, lo que decíamos antes. Si no lo tengo, me hago un desgraciado a mí mismo, ¿no? San Francisco de Asís, yo estoy seguro que era un tipo muy fuerte y muy feliz, porque necesitaba muy poco. Si lo tengo, bien, y si no lo tengo, también. Pero fíjate que cuando decimos esto, es muy importante no solo pensar en necesidades materiales, sino también necesidades inmateriales. Cuidadín, que a veces son peores que las otras. Por ejemplo, alguien nos dice algo desagradable y te sienta fatal. Estás ahí dándole, pero ahora he visto lo que me ha dicho y te puede amargar bastante. Sí, sí. Bueno, esto responde a una necesititis. ¿A qué necesititis? A que todo el mundo me trate bien todo el tiempo. O sea, pero no te creas esto, amigo mío. Porque uno, eso no va a pasar. Eso es imposible, no le pasa a nadie. Dos, no es tan importante. Si alguien te trata mal, es más su problema que el tuyo. Pues era él que no está un poco mal. Pero la vida es mucho más que eso. El reconocimiento social, ¿no? Que es lo que buscamos en muchas ocasiones, ¿no? El situarnos, ¿no? Que te reconozcan como tal, ¿no? Menuda absurdidad, porque no hay cosa más importante, uno de los valores más importantes, hemos dicho la capacidad de amar, etc. Pero otro valor muy importante para la fortaleza emocional es la humildad, pero radical. Es decir, ser capaz de darte cuenta que tú, como el último de los últimos de los últimos, tienes cosas increíblemente valiosas para dar que pueden ser mucho más que el que va del primero. Además, que eres un maestro de la no exigencia, de la tranquilidad, del amor a los demás. Por lo tanto, es bueno. De hecho, fíjate que tú sabes que a ti te gustan los deportes. Sí. Mira, el tenis. Sí. Mira, yo estoy convencido y propongo desde aquí, por ejemplo, que el Roland Garros, el premio se lo den no al número 1 del torneo, sino al número 5.540, un tipo que practica media hora, luego se va a tomar una costillada con sus amigos, no pone en peligro sus rodillas, sus codos. Un tío tranquilo, generoso con la vida, amable y que no está lleno de exigencias. Porque yo creo que el héroe del siglo XXI serán personas ecológicas, que no exigen, que hablan de amor, que no ponen al límite a los demás y a sí mismos. O sea, por tanto, humildad. Dime hasta qué punto influye esto que los seres humanos llamamos ese ser que aunque no tenga vida, aunque tiene vida propia en muchas ocasiones, llamamos ego. Rafael, en todo esto que estamos hablando, ¿qué parte de responsabilidad, de culpa le podemos dar a Pues muy grande, porque es lo que decíamos, ¿no? Fíjate, una cosa muy particular. Tú sabes que si yo alguna vez he visitado por mi trabajo, aunque no es mi especialidad, alguna clínica psiquiátrica de estas donde tienen que ingresar a la gente, ¿no? Y porque hay gente que está muy mal, o sea, locos directamente, si quieres llamarlos, ¿no? Esquizofrénicos, como quieras, ¿no? Yo he visitado muchos. Oye, abunda mucho el que se cree Napoleón. Es cierto, ¿eh? Que va con la mano aquí. Sí. O otros se creen Jesucristo. Y algunos Dios directamente, ¿no? Y dirías, ostras, qué curioso, ¿no? Que tengan un ego estratosférico y están fatal. Claro, porque yo la verdad es que jamás querría creerme Napoleón. ¡Qué lío! Llevar no sé cuántos ejércitos y esas cosas tan locas que... No, yo prefiero ser un tío tranquilo, pequeño, amigo de mis amigos, hermano de mis amigos, que te puedo coger por el hombro y jugar. Querer ser más que alguien, eso te separa de la gente. Ya no puedes estar con ellos a su lado, que es lo más hermoso del mundo, ¿no? Entonces es un error querer ser más que alguien. Hay que querer ser igual o menos, pero con sabiendo que tienes mucho amor para dar. Eso es lo esencial. Entonces fíjate que esto, primero, te quitas presiones de encima, obligaciones, tensiones, necesititis de ser o no ser. Por lo tanto, serás mucho más sano y lo que des, será más auténtico y hermoso que otras cosas. Claro. Aquello que se dice, ¿no? De menos libros de autoayuda y más ayudar a los demás, ¿no? Absolutamente. Que ahí es donde radica gran parte de la satisfacción personal, ¿no? Sí, amar, y cuidado, y también hay otro factor que es amarse a uno mismo. Porque nosotros también nos castigamos un montón, ¿eh?
Por ejemplo, nosotros manejamos lo que hablamos como creencias irracionales, ¿no? Que tenemos, ¿no? De ese diálogo interno equivocado. Y una gran familia de creencias irracionales que nos decimos es: debo hacerlo todo bien o muy bien, o si no soy un fracaso, todo, ¿eh? Si no soy un fracaso, un gusano. Hombre, pero por favor, una mente más saludable es cuando nos podemos decir: a ver, me gustaría hacer muchas cosas bien, pero no las haré todas y no hace falta, porque no soy una máquina. Ahora intentaré disfrutar de las cosas que hago, hacer cosas hermosas. Pero en este mundo tan competitivo, ¿cómo le explicas esto? Y vuelvo a los más pequeños de casa, a las generaciones más jóvenes. ¿Cómo le puedes inculcar esto? ¿Cómo se lo explicas? Que si no eres el número 1, ni el 2, ni el 3, puedes ser el número X. Sí. Puedes ser un tío feliz en la vida. Pues yo creo que dándoles, transmitiéndoles creencias racionales, poco a poco, ¿no? Son un poco como semillas que uno va plantando. Por ejemplo, a un chaval que se estresa, cada vez hay más, haciendo exámenes, ¿no? Estudiando, ¿no? Pues hay que decirle: hijo mío, tú puedes, no necesitas tener estudios en la vida. Para nada, relájate, tranquilízate. No necesitas aprobar los exámenes. Ahora, eso sí, es algo hermoso que podemos aprender a hacer, a estudiar. Podemos aprender a estudiar con calma, con un gran proyecto, planificando, en un aprendizaje razonable y hermoso, y llegar, a lo mejor llegar muy lejos. Pero si no lo conseguimos, hay muchas cosas hermosas para hacer en el mundo, y podrás hacerla. Pero si lo intentamos, adelante. Pero cuidado, es que la fuerza de la obligación, de la exigencia, de la tensión, es una fuerza que da muy poco resultado, ¿no? Que no llegas muy lejos. En cambio, la fuerza del disfrute, de la ilusión, esa es muy fuerte. Una última cosita, te dejo marchar, aunque me gustaría seguir hablando contigo. A las 8, recuerdo, en la Casa de las Mariposas presenta este nuevo trabajo, Nada es tan terrible, la filosofía de los más fuertes y felices. ¿Dónde crees que radica el éxito de lo que cuentas, de tus libros? He hablado antes de 3, sobre todo el arte de no amargarse la vida, que se ha convertido en un éxito rotundo. Este, por cierto, va por la 5ª edición, ¿no? No queda atrás, ¿no? Pero, ¿por qué? No sé si te ha sorprendido a ti mismo el éxito que estás teniendo. Hombre, sí, siempre un poco te sorprende, ¿no? Porque uno escribe un libro para... yo empecé a escribir porque la terapia que se llama terapia cognitiva, que yo llevaba mucho tiempo practicando, pues la verdad es que funciona increíblemente bien. La gente, si se concentra en ello y cambia el chip, como decíamos, en pocos meses te cambia, empieza a cambiarte la vida, ¿no? Tu mundo interior y también tu mundo exterior, ¿no? Entonces, pero uno, bueno, pues intenta con cariño, pues hacerlo llegar. Siempre sorprende que cuando vaya tan bien, ¿no? Cuando va tan bien, ¿no? Pero fíjate, quizás yo como psicólogo y como escritor he llegado a tener, y esto es así completamente, más éxito cuando menos me lo he planteado y me lo he exigido. He intentado hacer cosas con amor, aportando todo, y entonces es cuando fluye, ¿sabes? Pero sin necesidad. Yo siempre digo que yo no necesito ser psicólogo, ¿eh? Yo vendiendo naranjas en una esquina en Barcelona donde vivo, sería súper feliz. Eso sí, intentaría vender las mejores naranjas del mercado, hacer unos zumos increíbles, pero a ver, no sin necesidades locas. Ya que vienes de Barcelona, esto que hablas, esta psicología cognitiva, hay que aplicarla un poco a lo que está sucediendo en este país, concretamente en Cataluña. Por supuesto, por supuesto. Hablar con todo y decir, ¿qué pasa? ¿No? Venga, va, hasta aquí hemos llegado, ¿no? ¿Sí? Hombre, por supuesto, porque fíjate que además es fruto de esa superexigencia, de esa necesititis. Fíjate, el libro se titula Nada es tan terrible. ¿Qué es terrible? Relax. Pero si el ser humano necesita muy poco, que a lo mejor podemos tener ¿quieres proponer un proyecto, algo? ¿Vale? Desde la positividad, desde el amor, desde la comprensión, desde la calma, siempre puedes plantear todo lo que desees. Pero cuando empezamos a exagerar, ¿sabes?, a plantear las cosas en el límite, cuando pensamos utilizamos palabras gruesas y pensamos que es el fin del mundo la guerra nuclear, ostras, aquí lo más seguro es que estamos entrando en una neurosis, ¿sabes? Y el resultado de esa neurosis no nos conduce a un puerto razonable.
Sí que es cierto que nada es tan terrible, hay una vida fantástica que vivir Claro. y hacerlo de la forma más llevadera posible. Te agradezco la visita, estos minutos, ¿vale? Igualmente, Feliz Miguel. estancia en Almería, que vaya bien. Muchas gracias. Gracias, Rafael. Juan Domínguez, voy contigo. Poesía de la guitarra. Esta tarde se inauguraba el ciclo académico dentro de esta nueva edición, la 36ª edición de la Jornada del Teatro del Siglo de Oro. Bienvenido, buenas tardes, adelante. Dentro de lo que son ya la 36ª jornada de las o edición de las jornadas de teatro del Siglo de Oro. Se celebran aquí en el Museo de la Guitarra, donde nos hemos venido, pero Noelia Iglesias es la coordinadora de las jornadas y por tanto la persona idónea para que nos explique este particular. Noelia, muy buenas tardes. Buenas tardes. Oye, el otro día estábamos hablando en la Dulce Alianza. Eso es, con ese acto de arranque de las jornadas de teatro del Siglo de Oro de Almería. Hoy arrancamos, sin embargo, con el ciclo académico, enmarcado en las jornadas en general, en donde vamos a tener pues, un montón de actividades de distinto formato. Vamos a tener 6 ponencias, 4 mesas redondas, una conferencia musicada, etc. Y digamos que es un lugar de encuentro entre docentes, investigadores y gentes del teatro. Una de las insignias verdaderamente de estas jornadas de teatro del Siglo de Oro de Almería, ¿no? En donde es un foro muy apreciado por los expertos, tanto académicos como los cómicos, porque es un sitio en el que se convive mucho estos días, muy intensamente y de manera muy activa, dialogando, debatiendo, etcétera, sobre la puesta en escena de los clásicos. Esta tarde, mañana todo el día y el sábado todo el día. El sábado todo el día. Vamos a tener una agenda muy intensa con profesionales, con investigadores y profesores llegados de todas partes de España, incluso del mundo, de ámbito nacional e internacional, que, ya digo, nos van a insistir en un montón de líneas temáticas, todas ellas relacionadas con este valioso patrimonio de teatro del Siglo de Oro español. Noelia, estamos viendo imágenes de los asistentes, más muchísima gente que hay en la calle, a la puerta de poder acceder al interior del local. Ello nos lleva a preguntarte por qué levanta tanto interés este ciclo académico. Pues que yo pienso porque ofrecemos una serie de formatos muy heterogéneos, muy distintos. ¿La variedad? La variedad, sin duda. Por las mesas redondas que giran en torno a los espectáculos que vemos cada uno de los días, y esto siempre suscita mucho interés y mucho atractivo, ¿no? Uno ve la obra de teatro por la noche, la que sea, esta noche por ejemplo el Buscón de Quevedo, y mañana tendremos un coloquio con los actores y con el director de este montaje, en donde el público por supuesto puede plantear dudas a los cómicos, etcétera. Entonces quizás este sea el formato que más atractivo, ya digo, interés despierta. Exacto. Hablando de interés, siglos XVI y XVII, siglo XXI, ¿cómo se demuestra el interés que hay por aquellos entonces, por aquellos lares, ¿no? Pues sin duda sigue despertando muchísimo interés en el siglo XXI. Lo que digo siempre y no me canso de repetir, que este teatro de los siglos XVI y XVII, que es una de las cumbres del arte escénico universal, no solo en España, es decir, nuestro teatro del Siglo de Oro ha aportado al patrimonio y al universo dramático, no solo ya digo de España, sino de Europa y del mundo, pues figuras tan relevantes como la Celestina, como el Lazarillo, como el Don Juan. Entonces, desde luego estamos en un... Son clásicos de la literatura española. Exacto, española y universal, Y universal, que tratan temas que siguen estando de plena vigencia, temas atemporales que siguen interesando al lector y sobre todo al espectador del siglo XXI y del año 2019, sin duda. Noelia, una última cuestión. ¿Con qué arrancáis esta tarde? ¿Lo primero que se va a celebrar? Lo primero que se va a celebrar, bueno, por supuesto, la inauguración del propio ciclo académico. Después tendremos los homenajes que vamos a rendir, a un doble homenaje a una figura del mundo escénico y a una figura del mundo académico. Por un lado, a la compañía Morboria Teatro, que han demostrado una extensa trayectoria en la representación de clásicos del Siglo de Oro, y luego al profesor e investigador César Oliva, un gran divulgador precisamente de este teatro barroco español. Y después de estos homenajes y de que haya un coloquio con estas grandes figuras tan defensoras y amantes
del teatro barroco tendremos la primera ponencia del ciclo académico por parte de la profesora de la Universidad Complutense de Madrid, doña Carmen Sanz Ayán, una de las máximas expertas historiadoras de justamente este periodo barroco, de los siglos XVI y XVII, que nos va a llevar pues, por todo el marco histórico que engloba a esta dramaturgia barroca. A título personal no te vas a aburrir este fin de semana, ¿eh? Seguro que no. Ni yo, ni espero pues todos los que nos acompañan aquí. Noelia, no sabes cómo te agradecemos porque sé que está a punto de empezar y que no queremos que se demore ni un segundo el comienzo de este ciclo por culpa nuestra. Muy bien. Seguiremos, como te dije el otro día, dándote la lata a lo largo de la duración de estas jornadas. Muy bien, aquí nos vemos e invito a todo el mundo a que venga a asistir y a participar en este ciclo académico de las jornadas de teatro del Siglo de Oro. Muchísimas gracias. Joaquín, pues como decíamos, Noelia Iglesias, qué bien lo ha explicado aquí en Abierto al Atardecer de Interalmería Televisión, este ciclo académico que va a comenzar en unos instantes, que va a tener duración esta tarde, mañana y el próximo sábado, aquí en el Museo de la Guitarra de Almería, ciclo académico dentro de las 36ª jornadas de teatro del Siglo de Oro. Así es, y uno de los homenajeados, hay dos efemérides, una de ellas el 350 años que se cumplen del fallecimiento de este dramaturgo llamado Agustín Moreto. Por cierto, mañana viernes en el Maestro Padilla, y es lo que quiero contarles, en imágenes aparece en escena pues una de sus obras. De fuera vendrán, quien de casa nos echará. Un pequeño fragmento, lo vemos. Juntando la más bizarra gente que en la plaza había, salió de ella. Me voy que en esta farsa no hacen papel los ancianos. Los soldados son las galas destacadas, Margarita. Soy desdichada, que esta tía es mi martirio. No tienes que replicar. Con militar ordenanza. ¡Mírala! Y halló a los dos juntos. Su intento es casarse con mi tía por codicia del dinero. Ya está Lisardo perdido. Casémonos en secreto. Uno de ellos se ha de casar. ¿Quién es? Don Luis Maldonado. Pero si ya él me ha dicho el secreto. Morboria Teatro es la compañía. Mañana viernes, día 29, Auditorio Maestro Padilla. De fuera vendrán, quien de casa nos echará. Agustín Moreto, el dramaturgo, a quien se homenajea dentro de esta jornada del Teatro del Siglo de Oro. Maridolles Durán, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Joaquín. Hoy hemos cambiado un poco Sí. pero yo creo que merecía la pena escuchar Hombre, a claro que Rafael, merece la ¿verdad? pena, lo tenemos una vez en Almería, Ya lo creo que sí. hay que aprovecharlo. Es realmente genial escuchar a este señor, que como digo va a estar a las 8 en la Casa de las Mariposas. Bueno, el pasado jueves, no, el anterior, cada 15 días que nos vemos, hablamos de la exposición del escultor José Leal, que se estuvo en Diputación hasta hace, no sé Hoy si... se ha desmontado. Hoy se ha desmontado, Hoy se ha ¿no? desmontado, Vale. sí. Y yo te hacía referencia que aparecía una pequeña nota de prensa en la prensa local, aunque en fin, en la capital donde se llevó a cabo el acto. Madrid homenajea con una placa a Juan Cristóbal, autor de la Estatua del Cid en Burgos, por ejemplo, una de sus obras, de las muchas que tiene, o del Goya de San Isidro, un escultor almeriense, nacido en Oanes en 1896, que marchó muy de niño a Granada y de Granada a la capital de España, ¿no? Bueno, merece la pena también rescatar un poco del recuerdo su vida y obra, ¿no? Precisamente por esa noticia vimos que era conveniente hoy hablar de él, ¿no? Porque quizá en Almería no lo conozcan, estamos hablando de un escultor de una talla muy importante. Ya lo ¿no? creo. Además, como en otras ocasiones, podemos comentar que Juan Cristóbal nace en Oanes, su padre tenía un pequeño huertecito con la uva, de familia humilde, y con la filosera, pues se queda en la ruina. Y este señor decidió irse a Buenos Aires, como otros muchos, pero con la diferencia de que no volvió, abandonó a la familia. Se fue solo. Y entonces la madre, que tenía una hermana, era de Granada y tenía una hermana en Granada, Fernanda, pues se va pidiendo ayuda porque tenía 5 hijos y se va con ellos a Granada para que le ayude a sobrevivir la situación. Y a partir de ahí, este chico Ahí arranca un poco su historia. lo meten de botones. En aquella, también hemos comentado muchas veces que con 10 años, 11 años era muy natural que un niño trabajara. Lo meten de botones con 12 añillos a trabajar en el Círculo Literario y Artístico de Granada. Y ya veremos después algunas fotos donde está haciendo ya una talla a una de estas mujeres que vendían el tabaco en el círculo, la canastera. Pequeñito se ve a él haciéndole una talla de la canastera. Y ahí conoce a un profesor de la Escuela de Arte,
Nicolás Prados, que luego va a venir a Almería este señor destinado, pero en ese momento ve el valor de este crío y empieza a potenciarlo. Y coincide que viene un escultor francés muy importante, Daniel Baquet, y dice, pero si esta obra es magnífica, estamos hablando de un niño de 13 años, y le compra 3 estatuillas de barro que había hecho Juan Cristóbal. Ahí tenemos a Juan Cristóbal con su mujer Juanita Granel, y este señor, este escultor francés, va a ser el que va a despertar un poco en un político de granadino muy importante, Natalio Rivas, el interés por el muchacho, y va a ser Natalio Rivas ya su padrino prácticamente, que le va a apoyar toda la vida. Y fomenta una beca del ayuntamiento y la diputación para mandarlo a estudiar al estudio de Benlliure, a Madrid. Entonces, este crío que hacía cosas, copiaba dibujos de la obra de Benlliure, verse en el estudio de Benlliure estudiando, pues para eso fue lo máximo, ¿no? Pero aguantó poco, porque se ve que tenía una capacidad artística e intelectual muy valiente, porque a los 3 meses está con Benlliure, dijo que se ponía su estudio solo. Bueno. Estamos hablando de una persona con 18 años, o sea, aquí tenemos la canastera, la que estaba comentando, y la talla que está ahí de ella, vemos la altura del chico, estamos hablando de esos 15 años. Muy jovencito, sí. Muy jovencito. La siguiente imagen, que me imagino que pasará ahora, pues ahí tenemos a Natalio Rivas, el que le está haciendo el busto, fíjate la edad del crío, haciéndole el busto a Natalio Rivas, que luego en los años 40 ya le va a hacer otro a Natalio Rivas, que le veremos al final de la proyección, ya Natalio Rivas ya mayor, ¿no? Pero ya en esa edad el potencial talento, ¿no? que tenía, el talento que tenía de lanzarse a esta obra. Y este desnudo pues va a ganar la segunda medalla en la Exposición Nacional de Bellas Artes. Se encuentra ahora mismo en el Museo Reina Sofía, ¿no? Todavía estamos hablando de la década de los 17 años, o sea que para que los que nos están oyendo se orienten un poco. Eso lo hacía con esa edad. Y eso lo hacía con esa edad, esta obra. La obra siguiente pues son 2 obras que vendrán pues, de un niño granadino, de un busto, de una carita de un niño granadino, o de Rafaela, que va a ser otro personaje que va a representar. Pero aquí nos metemos ya en una anécdota que va a ser la amistad que tenía con Lorca. O sea, él crea una pandilla en Granada, él vivía por la zona del Realejo, y crea una pandilla que en ese momento ellos no sabían lo que iban a hacer en la historia, donde va a estar Ismael González de la Serna, va a estar Melchor Almagro, de Granada, que son personajes muy importantes, y García Lorca. Y con esa pandilla pues salían los niños de un barrio, García Lorca estaba en otro barrio mejorcillo al de él, a jugar o a pelearse, y de luego a partir de ahí hacen una gran amistad, ¿no? Y con García Lorca le encargan ya Natalio Rivas que haga el busto a Ganivet, y para ponerlo allí en Granada, darle un homenaje a Ángel Ganivet. Y entonces él dice que necesita irse al campo de Granada, que serían calles más próximas a Gran Vía, en aquel momento sería el campo. Claro. Pues, ¿y a quién se lleva? A García Lorca como amigo, y a un pintor que es Manuel Ángeles Ortiz, ¿no? Se llevan ahí al campo porque él decía que necesitaba pues un macho cabrío, porque quería representar, por un lado, la inteligencia en Ganivet, que va a ser representado en ese amigo suyo, Manuel Ángel, y luego el macho cabrío, que es el instinto. Entonces, Lorca y eran como más blandillos a la hora de lanzarse, y el otro amigo, Manuel Ángeles, que es un pintor luego muy conocido, pues va a ser que coge un macho cabrío de un pastor que había por allí, y él lo que queda representado en el busto que ahora vamos a ver, que está ese busto que está en los jardines de la Alhambra. En ese busto ahí tenemos que va a trabajar el bronce en la parte inferior, la parte de arriba va a ser el mármol. Ahí tenemos la representación del macho cabrío sujetado y el personaje que tenemos ahí, que va a ser Manuel Ángel. Déjame, Jorge, para aquí la foto. Me encontraron un vídeo esta mañana, en el año 2013, quisiera que compartiera. Es un par de minutos solamente. Estupendo, me parece muy Una bien. exposición en el año 2013 en homenaje a Juan Cristóbal, que se le ofrecía en el recuerdo del escultor en Granada. Espléndida, sí. Al que llegó siendo muy niño, como está relatando, pero cabe recordar que este señor nació en Oanes en 1896, ¿no? Sí. Vamos a darle incluso, vamos a dejar el audio porque explica un poco la vida y obra de este señor. Adelante. De Granada y en la Fundación Rodríguez Acosta, en la misma colina de la Alhambra.
La muestra, que podrá visitarse desde el 7 de noviembre hasta el próximo 2 de marzo de 2014, está compuesta por más de un centenar de piezas y ha sido comisariada por el profesor titular de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada, Eduardo Quesada Dorador. Buena parte de las obras pertenecen a la familia del escultor, que las ha cedido, y otras provienen de 55 propietarios diferentes, entre colecciones públicas como el Museo Nacional de Arte Reina Sofía, el MENAC, los Museos de Bellas Artes de Córdoba y Granada, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, el Ministerio de Defensa, la Universidad Complutense de Madrid, el Instituto de Valencia de Don Juan o los ayuntamientos de Madrid, Granada y Cádiz, entre otros, así como coleccionistas privados. Junto a estas piezas se exhibirán distintos documentos, fotografías y cuadros de pintores coetáneos y amigos personales del artista como Julio Romero de Torres, José María López Mezquita, José María Rodríguez Acosta o Ignacio Zuloaga. Además, la exposición será una ocasión única para contemplar por primera vez la Sibila de Juan Cristóbal, cedida por el Círculo de Bellas Artes de Madrid, junto a la que pintó Anglada Camarasa, propiedad de la Fundación La Caixa. A medio camino entre las dos sedes de la exposición, los visitantes tendrán la ocasión de contemplar el monumento al escritor y diplomático granadino Ángel Ganivet, inaugurado hace ahora 92 años, realizado por Juan Cristóbal en... Claro, sí, yo digo, sí, a modo de recordatorio, sí, bueno, esto que acaban de escuchar y ver es del año 2013, exposición 2013, en Granada en luego, recuerdo de este escultor. Lo hicieron en una exposición conjunta que hicieron en la parte del Palacio de Carlos V, en la Alhambra. Había una serie de obras y las otras obras estaban en la Fundación de Rodríguez Acosta, allí en Granada. Fue una exposición magnífica y, bueno, en esa exposición todavía prácticamente quien la llevó fue su hija Cristobalina, que ahora ha sido también protagonista en el tema de la placa de la calle en Madrid, ¿no? En Madrid. Pero hace unos años ya Dionisio Godoy se puso en contacto con su hija Falina, y le facilitó unas cuantas imágenes y fotografías de la obra de su padre, ¿no? Que también la tiene y nos la ha prestado también para esta ocasión. Retomamos las fotos. Es un homenaje que se le hizo muy bien. Bien es que él vivió prácticamente todo en Granada, pero esta es la noche, la hemos visto la noche en esa exposición, sí, que era la maqueta en escayola, que está ahora mismo cedida en el Museo de Leganés en Madrid, porque es propiedad de Reina Sofía, y esta es la noche que está hecha en mármol negro de pórfido y ganó la primera medalla en la Exposición Nacional de Bellas Artes. Él como escultor y Solana la ganó como pintor, o sea, esta es una obra magnífica, muy interesante, ¿no? Al igual que Lear también varios materiales, ¿no? El barro, la escayola, bronce... pero sobre todo trabajaba la madera, trabajaba el barro, trabajaba la escayola como casi todos los escultores, pero sobre todo trabajaba muchísimo más el mármol. El mármol es el que más... Sí, esta es la figura de Juanita, que también se ha visto ahí en la exposición que hemos visto antes de la proyección, de su mujer. Se casó, bueno, eso ahora si lo oye la gente joven se queda un poco extrañada. Ella tenía 15 años cuando se casó con Juan Cristóbal. Sí, estas cosas Era mayor, él casi 10 años más que ella, pero eso era muy normal en aquella época. Y esta obra, también el desnudo de las uvas, pues la he puesto para meter la cuña de hablar de algo interesante que existe ahora y lo hizo él. Él descubrió un palacio en ruina en Cadalso de los Vidrios, allí en la localidad de Madrid, sí, y se encaprichó en él y lo compró en ruina y poquito a poco, conforme iba ganando dinero, lo fue restaurando él mismo e incluso también diseñó todos sus jardines, los jardines que tiene ahora mismo en el museo de él. Sí. El museo de Juan Cristóbal está allí y la hija... son los que lo llevan, los herederos, ¿no? Y esa es una de las obras que está allí puesta. Indalecio Prieto. También tenemos, bueno, Indalecio Prieto, él se rodeaba bastante de gente muy significativa e importante. Manuel de Falla también. De hecho, en la República, cuando llegó a la República le ofrecieron muchos cargos, porque él abanderó una asociación prosoviética. Eso no se entiende luego cuando en la época de Franco tiene trabajo, porque no cansa esa situación, pero fue así, ¿no? Sí. Entonces le ofrecen muchos cargos en la República, mismo Zaña no quiso coger ninguno y solamente fue responsable de una faceta del arte, pero no como protagonista principal, sino como consejero, porque no quería protagonismo en esa faceta, ¿no? De hecho, en la guerra se quedó él en Madrid, capital, en el estudio, y esos 3 años estuvo separado de la familia, porque la familia se quedó en Cadalso de los Vidrios. Bueno, todo un artista. Y aquí tenemos la figura de la Sibila, que antes la hemos comentado,
Y ahora pasaremos algunas imágenes para que veamos también. Otra que quiero enseñar, una de Almería. Bueno, esta es un busto que le hizo a Manuel de Falla, con el cual también tuvo una gran amistad y una gran relación. Esta, vamos a parar un momento porque interesa. A ver, cuéntame. Esta es la figura de Navarro Rodrigo. Navarro Rodrigo era un político que en Almería hizo una buena labor y por eso en un momento determinado se le puso este busto, estuvo colocado en el Parque Nicolás Salmerón, en el Parque Viejo de Nicolás Salmerón, sí, arropado por una serie de columnas, y en el año 71 se lo llevaron para retirarlo porque habían estropeado en actos vandálicos la nariz, un poco la cara. Y desapareció. Por arte de magia. Desapareció. No volvió a aparecer en 40 años. No se sabía dónde estaba el busto. Y ya en la década del 2000, avanzadilla, se ha localizado y entonces ahora mismo está ya restaurado y está en el Museo del Espacio 2. Y se hizo una copia para estar en el otro sitio. ¿Dónde estaba, si te puedo preguntar? Sí, no. No se sabe. No se sabe dónde estaba. Sí, esta se lo encargó ese Cervantes, que es en madera, estofada, y esa se lo encargó el Ministerio de Defensa para un homenaje a los inválidos, por el hecho de Cervantes, y por eso las manos y la cabeza la dejó en la misma talla de madera sin trabajarla. Bueno, te dejo marchar, sí, que vas a la presentación con él, sí, además tenemos que llevarlo para allá. Sí. Con Rafael Santandreu. Ahora. Bueno, claro nos vemos sí. en 15 días en 15 sin la novedad, días, sí. ¿vale? Ya anunciaremos de quién hablamos. ¿De quién hablamos? Hemos hablado de dos escultores, aunque hablábamos de pintores sí, hasta ahora. hablábamos de pintores, hemos metido la cuña de los escultores por la exposición de Leal, ¿no? sí, Bueno. Es cierto. Gracias, María Dolores, que vaya bien, vosotros, hasta la próxima. Siempre. Ayer el compañero Juan estuvo hablando con este señor que se llama Ángel Alfonso Muñoz Díaz, presentaba un libro en Picasso, no hubo tiempo para contarlo, pero bueno, se puede rescatar de ayer tarde. Titula su última obra, La tempestad se olvidó de la brisa. De nuevo contigo, Juan, cuéntanos. Sí, efectivamente, Joaquín, La tempestad se olvidó de la brisa. Ese es el título del libro que se va a presentar esta tarde en cuestión de minutos. Precisamente aquí en la librería Picasso, paso a mostrártelo a ti y a todos los espectadores. Como podéis ver, Ángel Alfonso Muñoz Díaz es el autor del mismo y a quien, con sumo gusto, ya pasamos a saludar. Don Ángel, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal estamos? Muy bien, encantado de estar con vosotros. Pulpileño, ¿no? Pulpileño, no de nacimiento, pero sí de toda mi vida en Pulpí. Desde que tenía un año apenas. Bueno, cuando leía tu biografía me quedaba sorprendido de que sea tan solo el segundo libro, ¿no? Sí, bueno, es el segundo libro. Tengo que decir, anticipar que tengo un tercero. Lo que pasa es que... de ello hablaremos ahora, pero sí. Hasta ahora, escrito en 2016, sí. Publicado a principios del 2017, Desperté. Y este que es el segundo, ¿no? Sí, este es el segundo. Es una historia completamente diferente a Desperté. Pero bueno, yo desde que era un niño me gustaba siempre escribir. Lo que pasa es que nunca tuve tiempo porque me puse a trabajar muy joven y luego estuve también vinculado al deporte. Por las mañanas trabajaba, por las tardes con el deporte y claro, no tenía tiempo para escribir. Ya cuando conseguí prejubilarme fue cuando encontré el momento para dedicar a escribir, que es lo que me gustaba. Ángel, curioso el hecho de que el libro lo presentaste el otro día en Pulpí, y después de la presentación te dijo alguien un hecho similar a lo que cuentas en el libro, ocurrió hace ya muchos años, y creo que en las playas de San Juan de los Terreros, ¿no? Exactamente. Bueno, yo cuando empecé a escribir la historia desconocía ese hecho, totalmente. Quería desarrollar la trama a partir de un suceso con ciertos tintes sobrenaturales y pues puse en marcha algo que ocurrió supuestamente en un momento determinado, pero mi sorpresa fue que cuando presenté el otro día el libro en Pulpí, alguien me dijo, pues hace años, probablemente muchos años antes de la fecha en que yo ubico mi historia, ocurrió esto. Es que no quiero dar detalles porque no podemos desvelar nada. Ocurrió esto y dice, pues es muy parecido a lo que tú cuentas. Y, hombre, tiene ciertas similitudes, pero parecido no es, pero que sí, en un momento dado podía establecerse alguna relación. Ángel, ¿con qué fin has intentado darle al libro esos tintes sobrenaturales? Bueno, yo siempre... Porque te gustan. Me gusta el tema sobrenatural. De hecho, yo de joven he leído muchos libros de temas esotéricos, sobrenaturales, también de ciencia ficción. La historia que ahora se narra no es sobrenatural. Lo que pasa es que
parte de unos hechos que supuestamente, entre comillas, ocurrieron en San Juan de los Terreros, que es donde se ubica la historia, y parte de unos hechos sobrenaturales, pero esos hechos son los que dan pie al relato para que todo se desarrolle. Para el desarrollo de... Exactamente, dependiendo de esos sucesos. Eso es lo que condicionan cómo transcurre la historia. Donde sí hay más tintes sobrenaturales es en el tercer libro, que tiene ya a punto de caramelo, ¿no? Efectivamente, en ese sí que hay más tintes sobrenaturales, ahí me explayo un poco más en el tema que a mí me gusta. Bueno, me gustan todos, ¿no? Pero bueno, ahí ya he querido dotarle un poco más, con ese halo sobrenatural. O sea que quien le guste ese subgénero, en este también lo encontrará, aunque la trama más bien va por otro sentido, una trama más sentimental. Pero en el tercero lo que pasa es que no, lógicamente no voy a desvelar nada aún, porque aún está en fase de corrección. Ni podemos ni debemos. Una última cuestión. Tanto Desperté como este, o más en este quizá, parte de la base de hechos, son ambos novelas de ficción. Sí. Aunque en este cuentas hechos de ficción, pero que le das casi un S de realidad, ¿no? Sí. Un tono de realidad. Sí, bueno, hay algunos sucesos que sí han tenido lugar en la historia. Pero bueno, mi objetivo en esta historia era hacer un homenaje a un lugar que yo llevo en el corazón, porque he estado muchos años, llevo desde los 6 años yendo a un paraíso que tenemos aquí muy cerca, a 1 hora de camino, que se llama San Juan de los Terreros. Entonces, pues yo quería hacer esa historia como un homenaje a San Juan de los Terreros. Se describen algunos hechos que sí, o algunas etapas de la historia de San Juan de los Terreros que son ciertas, pero la trama principal no. La trama principal, si salvamos un poco el tema de lo que me comentó un amigo cuando la presentación en Culpí, de que tenía cierto parecido con lo que él me dijo, si salvamos ese tema, es totalmente de ficción. Es completamente inventada, por decirlo así. Lo que sí que intervienen personajes reales, con sus nombres auténticos, que se han prestado voluntariamente a colaborar en esta historia para darle un poco más dejar más esa duda de si es algo que ha sido real o no. Pero ellos relatan o dan fe de unos hechos que conocen y lo describen como si hubiera pasado realmente, y solamente, es que no quiero dar muchos detalles, solamente lo hacen con la intención de dar forma libre, porque en realidad no han llegado a ocurrir, lo que es la trama principal del libro. Ángel, cuando vaya a presentar el tercero nos lo comunica y venimos también, claro, y hablamos un ratico como hoy. Encantado, claro que sí, estaré encantado de comunicároslo y de darlo a conocer, porque cuando uno escribe algo lo hace para uno, pero también para que la gente pues vea tu trabajo y lo pueda valorar si le gusta, si no le gusta. Sí, muchas gracias. Gracias a vosotros. Ángel Alfonso Muñoz Díaz, Joaquín, el hombre que ha escrito este libro, La tempestad se olvidó de la brisa, el título de este libro que se va a presentar en cuestión de unos minutos aquí en la librería Picasso. Eso sucedía ayer tarde, evidentemente. Bueno, el primer libro, la verdad que estuvo muy interesante, abordaba un tema, bueno, cuanto menos peliagudo, que es la criogénesis. Gracias, Ángel, que vaya bien. Una pausa, enseguida de vuelta. Hasta ahora mismo.